Bueno, buenas noches. Estamos transmitiendo esta entrevista, este ciclo de entrevistas que comienza con Jorge Alemán. Muchas gracias por la presencia y estamos saliendo para todo el país en vivo a través de este uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Que yo no diría que son tan nuevas, pero por lo menos le hemos dado la vuelta y hemos hecho posible, así que estamos saliendo, ustedes ven esas dos cámaras que son a través de Facebook Mention y Periscope. Estamos saliendo con los formatos en vivo para todo el país que se están conectando en este momento con nuestra plataforma. Este es un ciclo que está auspiciado por Nuestras Voces y por La García, dos plataformas de comunicación popular. Este ciclo se llama Agenda Popular y la verdad que es para nosotros una alegría enorme. Vamos a transmitir la primera media hora, Jorge, te cuento, la primera media hora vamos a transmitirla en vivo y luego haremos un ida y vuelta ya sin las cámaras con los amigos y amigas que aquí nos acompañan. Estaba repasando, pensando, escuchando la palabra de Milagro Sala y me parece que es un buen disparador para comenzar esta charla. Desde diciembre a ahora, todo lo que pasó en la Argentina, las preguntas que nos estamos haciendo, los hechos que se adelantan muchas veces a la pregunta y una situación inédita, vos conocés además el exilio, de tener una presa política. Bueno, la cuestión de fondo, en primer lugar quiero agradecer muchísimo la presencia de todos ustedes y a Cintia participar de esta experiencia. Es una experiencia, me parece muy singular y muy interesante para hacer. Es muy pertinente hacer este tipo de cosas en este momento de Argentina. Yo creo que es todo un signo de la época que haya una presa política. Es verdaderamente la gran metáfora de la situación actual. Porque es una hipótesis que tuve de entrada y que me permito compartir con ustedes. A mí me parece que lo que encarna el proyecto del macrismo no es un proyecto de gobierno, es más bien un dispositivo neoliberal, un funcionamiento con una eficacia absoluta, eficacia no en términos de gobernabilidad, no en términos de lógicas constitucionales, sí en términos de procedimientos. Es decir, en pocos meses se ha producido una transferencia de recursos a los sectores financieros inédita. En pocos países se puede hacer una operación semejante. Y es evidente de que esa operación no puede realizarse si no va acompañada en distintas modalidades de una cierta lógica del terror. Es decir, hay miedo en las personas que piensan que pueden ser despedidas, hay miedo en las personas que efectivamente sienten que de un modo u otro no van a encontrar de nuevo un lugar, y luego también como este dispositivo, este proyecto de funcionamiento neoliberal no parece temer el estallido, no parece temer el incendio, también a veces uno tiene la impresión de que lo están esperando, de que lo quieren suscitar. Por lo tanto, es un tiempo muy especial porque exige una firmeza especial para atravesar todo esto, pero a la vez una gran prudencia. Una gran prudencia porque no sería de extrañar que incluso una situación de caos desencadenada sea pertinente y conveniente para este funcionamiento que podría encontrar una justificación nueva para toda la tarea que tiene encomendada, ¿no? Entonces, si este dispositivo neoliberal está en plena acción, uno puede preguntar, ¿no? Hace unas semanas que escuchaba que García Linera nos decía, es un momento de inflexión histórica, regional, no terrible, pero sí de un reflujo, no terrible en términos regionales, no sé si no terrible para la Argentina, pero un reflujo
de 10 años de crecimiento continuado en la región de procesos de representación popular. Hay estas acechanzas de la derecha y el campo nacional y popular que se replantea como sujeto político. Sí, bueno, ahí ya tendríamos que entrar en cuestiones teóricas casi, ¿no? Yo tuve el honor, mejor dicho, de discutir en algunas mesas redondas con el vicepresidente, en particular en Madrid, con los muchachos y muchachas de Podemos, y en un momento que caracterizaba el periodo de los movimientos y de las experiencias nacionales y populares en Latinoamérica como un tiempo histórico post-neoliberal. Para mí esa no es la caracterización. Yo creo que todos los movimientos nacionales y populares se dieron en el interior mismo del neoliberalismo, que nunca estuvimos por fuera del neoliberalismo ni nunca existió de manera, vamos a decir, encarnada una hegemonía post-neoliberal. La hegemonía siguió siendo el neoliberalismo. Otra cosa es que esos movimientos nacionales y populares constituyeron una verdadera objeción a la hegemonía neoliberal. Fueron una experiencia, en todo caso, contrahegemónica, pero nunca fueron una experiencia de verdadero poder. ¿Se enfrentaron, o sea, estos gobiernos enfrentaron el dispositivo neoliberal? Clarísimamente, y además funcionaron frente a la dimensión, digamos, ilimitada que tiene el neoliberalismo, que carece de barrera, vamos a decir, que se lleva todo por delante, que no tiene límites sociales precisamente, funcionaron como un dique de contención. Mi discusión con los compañeros que nos criticaban era precisamente en esos términos. Estamos criticando el único dique de contención que hemos podido construir, pero que fue siempre bastante vulnerable, que fue siempre contradictorio, con tensiones internas, y que no fue nunca, vamos a decir, algo que uno pudiera decir, como se decía en los 70, con las metáforas de la época de la revolución, una sociedad postcapitalista o una salida. Hoy en día vivimos en un tiempo histórico donde no hay un exterior al capitalismo, no hay un exterior al neoliberalismo, no existe. Más allá del capitalismo, ¿qué hay? Capitalismo. Más allá del capitalismo, claro, es decir, por eso hay que atreverse a pensar con desesperanza, o sea, sin temor ni esperanza. Es decir, porque no hay una luz al final del túnel, sino que si hay una luz es un tren que se viene. Entonces, te metes directamente a resumir. No, más allá del capitalismo, en este momento hay una X. Eso permanece, si somos serios. Antes teníamos un nombre, pero porque teníamos la idea de que la historia tenía un sentido, se dirigía hacia un lugar, y ese lugar tenía un nombre, y además había un sujeto histórico que iba a llevar las cosas a ese lugar, y ese sujeto histórico era delimitado y perfectamente definible en sus contornos, y luego había un proyecto posterior al capitalismo, y luego había una teoría acerca de cómo se construía, esa era la parte más débil, cómo se construía esa sociedad que era distinta al capitalismo. Bueno, la experiencia histórica nos muestra que todas esas experiencias al final fueron contaminadas, trabajadas, socavadas desde adentro por el propio capitalismo. O sea es que no hay crisis del capitalismo. Nunca, ¿sí? no. El concepto, no entra en crisis el capitalismo. La crisis es para los pueblos, para los sujetos, para las naciones, para las instituciones, lo que Gramsci llamaba crisis orgánica. Por ejemplo, Argentina puede entrar en una crisis orgánica dentro de poco, pero no va el capital. El capital le va mejor que nunca. Es decir, cambia el modo de acumulación. Los europeos llaman crisis a lo que les ha ocurrido en los últimos años. Han aumentado los millonarios, ha aumentado el poder financiero, han aumentado el poder de los organismos internacionales. Es decir, no hubo, desde el punto de vista de la lógica del capital, ninguna crisis. Hay sí, evidentemente, internamente, tensiones entre lo que Heidegger hubiera llamado en otra época la pinza metafísica, que es ahora China de un lado y Estados Unidos. El capitalismo asiático, que es un capitalismo más corporativo, sin las burguesías clásicas, sin los profesionales liberales clásicos, y el capitalismo americano. Pero crisis del capital en el sentido de que pudiéramos vislumbrar un proyecto distinto al capitalismo, no hay.
Por eso, volviendo a nuestra realidad, yo pienso que un enorme mérito de los proyectos políticos latinoamericanos, los que todavía continúan, tienen la suerte de seguir sosteniéndose, haber intentado reconstruir una vida política, haber intentado generar de nuevo una lógica cultural, haber intentado de nuevo sostener una memoria histórica, pero todo eso se hizo dentro del campo del mercado, del capital y de los poderes financieros. Estos 10 años también en esta charla que dieron en la Facultad de Ciencias Sociales, Linera, Sader y Rinesi planteaban el decurso de los 10 años y en un momento entra también en tensión con esta idea de si dentro o no del neoliberalismo, pero decían, se rompe la noche neoliberal, se generan procesos de distribución, de potente distribución social, hay una ampliación de las clases medias y hoy hay una derecha que gana por las urnas. Porque podemos analizar las tracciones de los sectores populares, ¿no? Ahora, ¿cómo se analiza a la clase media? O esas clases medias fortalecidas por las lógicas, digamos, contradictorias del consumo, o sea, todo dentro de este dispositivo neoliberal. Sí, efectivamente, esto que estás señalando es muy importante, ¿no? Por mi formación original, por ejemplo, Lacan tiene una tesis sobre el capitalismo que ensayo brevemente de resumirla, que la designa como un movimiento circular. Por ejemplo, uno puede ver el terrorismo de ISIS y parece un exterior, pero después si examina cómo está financiado, aparece de nuevo toda la lógica del capital. Nunca hay un exterior, siempre hay una circularidad. Y en el sentido en que lo evocaba antes Cintia, es verdad que hubo un neo-keynesianismo, vamos a decir, nacional y popular, distributivo, efectivamente, importantísimo porque restableció condiciones para un tejido social, pero paradójicamente eso se sostuvo en el aumento del consumo interno. Una vez que el consumo interno aumenta, se generan las clases medias. Las clases medias se definen por un sistema de identificaciones con las ideas dominantes. Ahí hay que seguir siendo un poco marxistas, es decir, las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante. Y en ese aspecto, la clase media, que siempre es una clase que vive, vamos a decir, asombrada por su propia indeterminación social, con el terror siempre de caerse al otro lado, mira en los lugares en donde imagina que va a consolidarse su situación social. Entonces se da la paradoja de que, como lo que se generó es consumo interno para producir y para que por lo tanto no haya puro capital financiero, se ha generado un nuevo tipo de consumidores. Claro, volver a esos consumidores a la vez un sujeto político es una tarea enormemente complicada. Es decir, tiene que el consumidor tener muy claro que lo que tiene no es el resultado puro y exclusivamente de su esfuerzo personal, sino que hubo unas condiciones de posibilidad políticas y decidir trabajar por ellas y sostenerlas. Esto no siempre se da. Muchos empiezan a entender que lo que tienen es el resultado de lo que ellos mismos realizaron y que no hubo nada, que fue así porque ellos estuvieron trabajando. De hecho, como todos ustedes saben muy bien, el gobierno que está ahora, que no es un gobierno, que es un dispositivo, en sus elecciones decía que todo iba a continuar, pero mejor, nada iba a ser interrumpido. Ese es otro tema interesante, ¿no? La relación con la verdad, entre el neoliberalismo y la verdad, ¿no? Es decir, de hecho, no sé si fue en la guerra de Irak donde se interrumpió definitivamente la relación entre la política y la verdad. Es decir, a partir de qué momento ya se pudo decir cualquier cosa, siempre se pudo decir cualquier cosa, pero hay un punto de inflexión para mí que es cuando van los inspectores, verifican que no hay armas químicas y de todas maneras hay armas químicas. Se acabó el tema de... Han destrozado la verdad. Sí, sí, me parece que la relación con la verdad ya... Y ese es un problema de los proyectos de izquierda y los proyectos nacionales populares. En Latinoamérica se llaman nacionales populares, en Europa son proyectos de izquierda, que tratan de mantener cierta relación con la verdad, que tratan de
describir la estructura del poder contemporáneo. Entonces es un verdadero problema porque por un lado hay que describir la estructura del poder contemporáneo y a la vez no abrumar a la gente que a partir de un determinado momento, y eso está en relación con lo que antes ha señalado Cintia, quiere volver a descansar en el grado cero de la política, quiere volver a dormir tranquilo sin que haya una interpelación ni militante, ni discursos en la TV pública, ni apelaciones al deber de la política. O esa es la construcción de sentido de una maquinaria mediática que va por ese lado, va por ese camino. La gente no quiere hablar de política, no quiere pensarse como sujeto político, o hay una construcción de sentido de los medios que retoma ese concepto, esa regla de la década del 90. Los medios son expertos en conocer cómo es la manera de gozar de los sujetos. Los medios saben construir dispositivos de goce. El capitalismo es un dispositivo de goce. Cuando digo goce, no es solo generar placer, sino generar distintas formas de satisfacción que no necesariamente son placenteras. Es todo un tema, en fin. Pero el capitalismo tiene un gran saber. Ganó ya 2 batallas el capitalismo. Gana al socialismo real, porque el socialismo real contempla pura y exclusivamente el orden de la necesidad, van a comer todos, y al poco tiempo la gente desea cosas. Y el deseo no estaba en el programa. Si ya todo el mundo está satisfecho, ahora ¿por qué se desea otra cosa? Y ahí el capitalismo dice, nosotros sí somos los que entendemos que el ser humano habita un deseo siempre de otra cosa. Y que no basta con satisfacer, como decía Marx, la satisfacción de las necesidades materiales. No. 2 días necesitamos pan, pero al 3er día queremos ya algún dibujo en el pan y después un pan envuelto en celofán especial y después... Bueno, esa batalla se la ganaron al llamado socialismo real. Ahora en los proyectos nacionales y populares, ¿cómo es que están ganando la batalla? Vale, no fuiste marxista, fuiste neo-keynesiano y distribuiste, pero generaste consumo, hasta tal punto que las propias ciudades marginales, las villas, las favelas, ya no pueden ser definidas en los mismos términos de la pobreza de los años 60, cuando yo militaba, por ejemplo. No es solo ausencia, no es solo carencia, no es no satisfacción de necesidades básicas. Hay eso, pero también hay armas, drogas, marcas falsas, consumo. Es decir, han generado consumidores hasta en los confines últimos de la pobreza. Hay móviles, en fin, hay dispositivos de goce. Se goza de objetos, incluso en la pobreza. Y, por lo tanto, el arma discursiva de la política, el arma simbólica de la política, y por eso hay que atreverse a pensar con cierta desesperanza, pero sin retroceder, porque si no la historia es nada más que una pesadilla de los campos de concentración. O sea que, al final, creo que hay una apuesta ética, que es que vale la pena siempre tratar de decir que no a este dispositivo. Pero hay que reconocer que los medios son bastante limitados, que hay un orden simbólico de la política construida con discursos y con palabras frente a todo un aparato que has evocado antes de medios. Dicho sea de paso, cuando yo vengo a Argentina, ya se lo comenté así en otra ocasión, la cantidad de psicópatas perversos que hay en la televisión argentina es difícil de encontrar en las televisiones del mundo. Han creado no des nombres. No necesito, pero algunos parece que hubieran bajado el Ford Falcon directamente, o sea, y se hubieran dedicado a la televisión, ¿no? Es un tema a desentrañar el uso de la subjetividad en los locutores, no sé si se sigue diciendo locutores, por eso es una palabra un poco antigua, el uso de la subjetividad en los conductores de programas, las interrogaciones que hacen, la manera en que conduce el interrogatorio, el sistema de delación. Bueno, hoy deben haber tenido para tirar manteca al techo, bueno, ¿no? imagino. Porque con este hecho
López, y me meto acá en un tema que me parece que hay que abordarlo de alguna manera, que es el planteo sobre la corrupción, ¿no? O sea, la corrupción como hecho, que esa palabra, ¿no? Esa palabra tan abarcadora, vos lo charlábamos en otra oportunidad, y me hacías un análisis desde el psicoanálisis, digamos, esa capacidad de que el otro se siente inocente, por un lado. Después, los hechos reales del entramado de delito que puede haber detrás de esa palabra, y la utilización, justamente por estos monstruos mediáticos muchas veces, de intentar anular procesos políticos en nombre con la palabra corrupción. Hay muchas cosas en juego en esto. Es un tema dificilísimo, muy delicado y que tiene varias facetas. Por ejemplo, en primer lugar, hablar de corrupción es un tema que actualmente le conviene a todos los sistemas políticos dominantes del capitalismo actual. Uno escucha cualquier debate político en Europa y el centro del debate es la corrupción. Porque lo interesante de la corrupción es que aparece como una anomalía, como si fuera un hecho anómalo y oculta, vela perfectamente que es el propio sistema el que está corrupto. Por ejemplo, en España nunca ha habido tantos casos de corrupción como en los últimos años, pero el verdadero hecho de corrupción es el protagonizado por el propio Estado cuando le transfiere 100.000 millones de euros a la banca, con los recortes públicos. No hay nada que se pueda comparar con eso. Sin embargo, la corrupción gana la escena, como si fuera un elemento anómalo, cuando en realidad es el modo de ser de la estructura del capital. Ahí tenemos de nuevo un movimiento circular. Por otro lado, es cierto que las éticas que intentan frenarla cada vez son más endebles, porque la relación con el poder implica tales exigencias de financiación que verdaderamente es inasumible abrir un debate como el que habría que de alguna manera asumir sobre la financiación de la política. Es decir, de qué manera los grupos políticos que no son sostenidos por las corporaciones se financian, porque ahí tenemos de nuevo otro movimiento circular, como resulta que no se tiene atrás a las corporaciones y no se tiene atrás a los grandes grupos de poder, se empiezan a buscar socios malditos que están en una frontera bastante turbia, con el argumento de que evidentemente es necesaria cierta sostenibilidad del proyecto, pero eso nunca es sostenibilidad del proyecto. Aparecen negocios, aparecen problemas que no se pueden dejar de lado. Yo personalmente siempre he pensado que una cierta ética de izquierda convendría a los movimientos nacionales y populares. Es decir, cuando escucho el vamos a volver, yo pienso que solo se vuelve con lo nuevo, no se vuelve reproduciendo idénticamente lo anterior. Eso no es volver para mí. O sea, tengo un enorme respeto por el legado kirchnerista, por todo lo que fueron sus aciertos más importantes, pero pienso que no se trata de volverlo a reproducir, y creo que sería muy interesante el tema de la corrupción, el tema de la financiación de la política, la ética militante. En ese aspecto, las izquierdas europeas han sido más prudentes. Bien es cierto que nunca están en el gobierno. Bien es cierto que son todos austeros, modestos, hacen además gala, por ejemplo, los muchachos y las chicas de Podemos se retiraron inmediatamente el sueldo que les correspondía, solo aceptaron la tercera parte, en fin, tienen otro modo de estar, vamos a decir, otro modo de estar en la política que es interesante observar, haciendo la salvedad de que no han tenido que lidiar con un gobierno. Esa es otra diferencia que quiero establecer, ¿no? Los movimientos nacionales y populares estuvieron en el gobierno, pero no en el Estado. No solo no estuvieron en el poder, sino que tampoco se hicieron del todo con el Estado. Tocaron, por supuesto, lugares
muy determinantes del Estado, pero no se hicieron totalmente con el Estado. Entonces vamos directo a pensar al kirchnerismo, ¿no? Esto que recién decíamos. En otra oportunidad charlábamos y vos me decías cómo funciona la historia, ¿no? Entonces decía, tuvo razón tal cosa, no ganó tal otra. Tuvo razón, no va a tener razón Clarín, va a tener razón el kirchnerismo. ¿Seguís afirmando? Sí, eso sí, sí. Por ahora no han conseguido. O sea, el presente puede ser muy injusto. Cuando yo fui a Chile, fui para estudiar a Althusser a Chile, estaba para atajarle, que yo tenía, vi todo el proceso de la caída de Allende, y bueno, y no tuvo razón Pinochet, tiene razón Allende. O sea, todavía así como podemos decir que la política y la verdad se han separado, no logran, si no el crimen sería perfecto, que la historia desaparezca. Es decir, las huellas quedan. Y en las huellas hay muchísima más verdad en el kirchnerismo que en Clarín. Eso lo firmo. O sea, sé que la historia, tarde o temprano, cuando tenga que dar cuenta de lo sucedido en esta época, va a mostrar lo que fue cada cosa. Ninguna va a parecer pura, no estoy diciendo que hay el mal absoluto y del otro lado almas bellas, pero... Así no habría política. Claro, digo que la travesía, el recorrido, lo que verdaderamente se atravesó, no tengo dudas. No tengo dudas de que la verdad estuvo del lado de las madres y no del lado de Videla. Que la memoria está con los desaparecidos y no con los genocidas. Es decir, si no, verdaderamente se haría el Capital con todo el mundo simbólico, como lo demuestran algunas películas del apocalipsis actual. ¿Qué no logra tocar? ¿Qué hubo en Argentina, podemos pensar en la región, que no logra apropiarse ese dispositivo neoliberal? Pues yo creo que América Latina, a diferencia de África y de Asia, tiene un trazado histórico de luchas populares, de historias éticas, de héroes, tiene un panteón de héroes. Por ejemplo, en España siempre lo hablo con los chicos de Podemos. Digo, no hay un panteón de héroes en España, están todos enterrados en las fosas y nadie sabe cómo se llaman. Cuando fue la ocupación alemana en Francia, el primer tren que entra se llama Guadalquivir y son todos combatientes antifascistas españoles, ninguno conoce los nombres. Yo creo que Latinoamérica en eso custodia una memoria, y sí tiene héroes, y sí tiene historias, relatos, circunstancias de esos héroes. Sí tenemos un panteón de justos, y creo que eso es inapropiable. Pueden bajar los retratos y a la noche le da arritmia después de bajar los retratos. Vos recién planteabas sobre el volver, ¿no? Esa frase, ese cántico que se reproduce dentro del campo nacional y popular, lo que llamamos campo nacional y popular. Lo planteás como una pregunta, como una aseveración, y ¿cómo crees que podemos volver? Porque yo creo que se vuelve con kirchnerismo, pero ahí me parece que no estamos tan de acuerdo. Cintia, que... Bueno, yo primero le doy las gracias a Cintia y a ustedes de que cosas sumamente especulativas yo pueda decirlas aquí sintiéndome en la cuerda floja, porque no tengo sobre esto... No, yo el otro día estaba estabas vos también, Cintia, en un concierto de Liliana Herrero y me emocionó escuchar al Teatro Ópera el Vamos a Volver, porque hay una incógnita sobre qué es ese volver, ¿no? Por supuesto que yo creo que en ese volver está incluido el kirchnerismo, es decir, ciertas cosas que sucedieron, mejor dicho, en la experiencia kirchnerista, porque creo que no hay que olvidar que además, y eso la historia también lo va a mostrar, la experiencia kirchnerista fue una importantísima experiencia cultural.
en el sentido más fuerte de la palabra. Entonces yo estoy seguro que en ese volver está el kirchnerismo. Lo que está ocurriendo es que volver sea simplemente preparar una nueva estructura electoral o volver a reproducir un nuevo tipo de movimiento que se ajuste de nuevo exactamente a los mismos ordenamientos anteriores. Creo que lo que está sucediendo es tan serio, es tan devastador, está tocando lugares reales tan importantes que esto exige también la invención política. La invención no es ex nihilo, de la nada, no es que se va a inventar, es decir, el kirchnerismo tampoco surgió de la nada, el kirchnerismo recogió tradiciones peronistas, tradiciones de los 70, tradiciones republicanas, tradiciones socialistas, tradiciones radicales, es decir, el kirchnerismo fue una heterogeneidad articulada. O sea que también cuando decimos que por supuesto va a volver con el kirchnerismo, no debemos olvidar que el kirchnerismo no es una estructura homogénea, que es un lugar en donde se encontraron experiencias de distinto tipo. Yo en el kirchnerismo conocí subjetividades muy distintas, sensibilidades muy diferentes y trayectorias muy distintas también. Y esa fue también su gracia histórica de haberlas conjugado. Pienso que en ese sentido ese volver es todavía una incógnita que por supuesto no puede ignorar el kirchnerismo, sería un error, sería el error de las izquierdas antiperonistas. En América Latina no se puede ser de izquierda y estar en contra de los movimientos nacionales y populares. Ser de izquierda en América Latina es reconocerlos, es siempre la materia prima a través de la cual se trabaja. Es decir, mi diferencia con algunos teóricos de aquí, que tienen a veces las mismas referencias bibliográficas que yo, es esa: me han criticado hasta la muerte mi adhesión al kirchnerismo, porque ellos leen a los franceses y les gustan las asambleas en las plazas. Pero yo las asambleas en las plazas ya las he visto en Europa muchas veces y después gana la derecha. O sea que el gran acierto para mí de mis amigos de Podemos fue decir: el 15M fue una experiencia muy linda, pero nosotros queremos ir, y eso fue la lectura del peronismo, de la CLO, de la experiencia kirchnerista, es decir, nos vamos a arriesgar, esta vez a contaminarnos. Esta vez no queremos ser el puro testimonio del mayo del 68. Queremos verdaderamente atrevernos a ir, como dicen ellos allá, a la centralidad del tablero. Porque si no es indignación. Exacto, eso es la indignación del alma bella, que denuncia, se siente muy contenta con lo de denuncia, se siente muy pura porque denuncia lo que está mal y a la vez protege su propia particularidad inmaculada. Pero esto es una buena manera de construir una imagen de sí mismo en todo caso, pero no es muy convincente desde el punto de vista ético siquiera. Yo prefiero que uno se arriesgue a la contaminación, a la impureza, a meterse en muchas circunstancias que son verdaderamente trágicas, incluso porque no hay forma de decidirlas con claridad. ¿Todo está en el lenguaje? No, todo está en el cruce del lenguaje y los cuerpos. O sea, si vamos al rigor, creo que la existencia humana es una existencia hablante, mortal y sexuada. Esas son sus tres condiciones que en cada momento histórico se anudan de una manera determinada, pero no se puede borrar que el bicho humano habla, aunque no hable, pero está en el lenguaje, se puede ser perfectamente mudo, se puede decidir no levantar más la voz nunca más o no decir una palabra nunca más, porque puede ser una decisión interesante, o sea, se puede callar para siempre, pero eso no nos quita del lenguaje. Se puede ignorar la sexualidad, se puede decidir por la abstinencia, se puede pensar que uno ya no está más para esos cuentos, si quiere pensarlo así, pero no está afuera todo el tiempo de la decisión con respecto a eso. Y luego está la propia finitud. O sea, esto... Ahí no hay manera de zafar. No, de las tres no zafás, las tres van juntas, las tres nombran lo mismo. Hablar, morir y ver qué pasa con hombres, mujeres
o X, transexual, drag queen, queer, lo que sea, es imposible de esquivar. Nadie puede morir en nuestro lugar, nadie puede elegir en nuestro lugar qué va a hacer con el amor, el deseo y el sexo, y nadie puede decidir por que no sea uno mismo cómo va a tomar la palabra. O podés ser Macri y hablar de la felicidad. Macri es un ejemplo. ¿Por qué el neoliberalismo necesita personajes crueles e idiotas a la vez y conformados con una lógica de autoayuda y demasiado subjetivizado todo, ¿no? Es decir, es interesante que el neoliberalismo busque personajes que traten de deshistorizar, de anular la temporalidad histórica, de mantenerse en un discurso en donde no haya referencia alguna. Es decir, uno lo escucha a Macri y no sabe de qué país habla. Es decir, no hay referencias ni a la historia, ni a lo sucedido. Por eso es muy sintomático que vayan a aparecer, como les he contado, animalitos en los billetes y que se intente, vamos a decir, deshistorizar y desimbolizar la cuestión. Para ir cerrando en nuestra transmisión, vos hablás de dos cosas, me parece importante decir. Porque uno puede pensar que el neoliberalismo es destructivo, pero vos redoblás la apuesta y hablas de una construcción del neoliberalismo que es una subjetividad feroz, la subjetividad que construye el neoliberalismo. Y le sumás la idea de procesos emancipatorios. Ahí se pone complejo el asunto, ¿no? Bueno, digo más, creo que el neoliberalismo es revolucionario, en el sentido no de la revolución socialista, sino en el sentido de tocar la raíz, de querer fabricar un hombre nuevo, no en el sentido del Che, sino de fabricar... Hoy sería el nacimiento del Che. Sí. ¿Hoy? Claro, porque la muerte es en octubre. De fabricar un tipo de subjetividad nueva. Por eso, esta es la paradoja, la izquierda debe ser conservadora, no en el sentido de los conservadores de la derecha, sino de discutir lo que merece ser conservado, lo que no es apropiable por el capital, lo que debe ser mantenido y custodiado afuera de los dispositivos neoliberales. Es decir, porque lo que se está llevando por delante la familia, las autoridades simbólicas, las vidas institucionales, no fueron las revueltas estudiantiles de mayo del 68, como dijo Sarkozy, no, es el propio capital el que es capaz, pero bueno, el propio Marx tuvo esa epifanía, esa visión extraordinaria, ¿no? Había que decir, en 1848, todo lo sólido se desvanecerá en el aire, que es lo que ahora finalmente sucede. Recién ahora todo el mundo habla de lo líquido y cómo se ha vuelto líquida la institución, el amor, la pareja, la vida cotidiana, pero en realidad Marx había entendido que había surgido un nuevo tipo de relación entre las cosas, que él denominaba con el nombre de mercancía, que iba a producir este efecto de que todo lo sólido se desvaneciera en el aire y, como decía él, a continuación se hundiera en las aguas heladas del cálculo egoísta. Bueno, ahora te pido que saludes por unos minutitos porque la potencia de esta transmisión en vivo para Facebook, Twitter, a través de Facebook Mention y de Periscope en simultáneo, es que han podido disfrutar de esta charla, de esta entrevista abierta, cientos y cientos de personas en muchísimas ciudades de la Argentina. Así que si quieres dejarles un mensaje y nos encontramos el martes que viene a las 20 horas, horario de transmisión puntual, aquí en Los Chisperos. Bueno, quiero agradecer mucho a la García, a Cintia, es un honor para mí que me hayan podido escuchar y efectivamente vamos a volver porque no tenemos otra opción que vencer. Muchas gracias. Si alguien se anima y quiere preguntar, es el momento de aprovechar.
Cintia. Sí, bueno, aprovechando justamente el conocimiento, yo reconozco mis albores y estoy cursando CBC de Psicología, entonces sabiendo el enorme recorrido como psicoanalista de Jorge, recién mencionaste un poco esto de que creo que el discurso macrista fue exitoso porque prometió mantener el estatus económico logrado, pero no hay que militar, o sea, no hay que pagar el digamos, que nos daba el durazno sin la pelusa, una cosa así, por decirlo muy groseramente, ¿no? ¿Vos pensás que realmente justamente esa... a ver, la clase media tiene un malestar innato a eso que Cristina invocaba todo el tiempo, que era la militancia, el compromiso, el reconocernos como sujetos políticos? Quizá esa fue un poco una debilidad que no la vimos. Bueno, puede ser una debilidad, lo que pasa es que es de nuevo una elección forzada, porque uno no tiene más remedio, es un problema que discutimos también en España con Podemos, hasta dónde va a aguantar la gente. La gente se empezó a entretener, como hacía años que no les ocurría, a hablar de política. En España no se hablaba de política nunca. Yo traté con intelectuales muy importantes en España durante años y nunca supe qué pensaban de la política, ni siquiera sabía qué votaban. Hablábamos de Hegel, o hablábamos de Lacan, hablábamos de Platón, pero yo no sabía si eran de izquierda o de derecha. Me acabo de enterar ahora, después de 40 años. Desde que apareció Podemos, que se han vuelto locos unos y otros, entendí, resignifiqué además muchas cosas. Me dije, claro, ahora entiendo por qué este hombre me decía hace 20 años atrás esto. Pero no se hablaba. Ahora hay una gran pasión parecida cuando comenzó el kirchnerismo. No están en el gobierno, por supuesto, pero tienen la posibilidad de salir segundos, que no es poco después de... Y hay un hablar de política. Pero ellos mismos, como son politólogos, saben muy bien que la construcción, vamos a decir, de ciudadanía no se hace más desde las instituciones, se hace desde los medios. O sea, lo que denominamos el ciudadano es un artefacto construido mediáticamente en esta fábrica de subjetividad del neoliberalismo, en donde si ya de por sí la clase media siempre fue una clase acomodaticia en las teorías clásicas del marxismo, ahora se le añade la captación definitiva de una lógica de rendimiento y de espectáculo y de competencia, en donde verdaderamente los valores políticos tienen cada vez más dificultades para poder ingresar, porque exigen, se relacionan con una parte de uno mismo que no es la más divertida. Exigen constancia, permanencia, exige fidelidad, exige lealtad. Y las personas van entrando en este asunto de la volatilización permanente de las cosas. De todas maneras, hay que observar sobre el gobierno que ahora el fenómeno es inverso. Antes prometía que se iba a mantener todo lo que estaba y íbamos además a vivir en un mundo lleno de amor. Ahora dicen que los pobres, ¿qué esperaban? Que no merecen nada. Ahora intentan naturalizar la pobreza. Ahora hay que empezar a considerar como un hecho natural que las personas pobres... ¿De dónde salió? Como si fuera un toque de realidad. ¿De dónde salió que un pobre iba a poder comprar un plasma? ¿No? Como dijo uno de los... Entonces ahora la maniobra... yo creo que ahí vamos a tener un tema porque puede surgir incluso una radicalización nueva aquí, si las cosas siguen de esta manera, ¿no? Por eso sería muy importante no demorarnos demasiado en la construcción política que corresponde a esta época, porque si resulta que irrumpen cosas y no hay una construcción política que las pueda elaborar, podemos vivir momentos más complicados que los del 2001. Hace un ratito planteabas esta idea de que puede haber un caldo de cultivo social que genera un estallido, pero que lo peligroso es que a este gobierno no le importa. Sí, porque puede decir, hemos hecho ya la tarea,
y después se le destina, es decir, la tarea era destruir el kirchnerismo y luego entrar en relación con los organismos financieros internacionales y disciplinarse con los fondos buitres. Cualquier país sabe que puede llevarlo a los tribunales perfectamente porque no es lo mismo que las deudas estructurales. A mí me dio una vergüenza enorme el otro día ver a Prat Gay en España pidiendo perdón a todos tipos que están presos. O sea, los españoles mismos escuchaban con estupor porque todos los empresarios esos están todos hace años presos por delincuentes. Díaz Ferrán, Mata, el de Telefónica, el de Iberia, Rato. Y entonces, claro, es muy gracioso ver a un ministro de tu país pidiendo perdón por una lista de sujetos que los propios jueces españoles detuvieron por delincuentes. Es muy doloroso. Es una... da vergüenza, verdaderamente. Hay una... yo sigo pensando que el sentimiento de la vergüenza y de la justicia son como una precondición para la política. ¿Alguien más quiere preguntar? Sí. Yo te quiero hacer una pregunta un poco en relación al psicoanálisis y a esto que decís Más fuerte, por favor. que el neoliberalismo construye subjetividad. Un sujeto que taponaría su falta con el consumo, con los objetos de goce, ¿sí? Yo me pregunto, ya no como psicoanalista, sino desde la política, ¿cómo rescatar a este otro sujeto en relación a la falta, en relación al deseo? Porque me parece que por ahí, por lo menos a mí se me ocurre eso, que es una posibilidad de salida, rescatar al sujeto y no darle lugar a otro sujeto y no a esta subjetividad que decís que construye el neoliberalismo. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Además, estoy de acuerdo contigo, iba a decir, con vos, con usted. Creo que la única posibilidad es elegir un camino que no sea el de la satisfacción permanente de los objetos, de la relación. El capitalismo maneja muy bien la relación entre la falta y el exceso de objetos a la vez, y lo logra en un solo golpe, aumentar cada vez más la sensación de carencia y aumentar cada vez más. Es como si uno quisiera calmar la sed y más bebe agua y más sed tiene. Entonces, esto exige una cierta santidad laica, voy a decirlo así, para separarse de esto. Es decir, porque la verdadera pregunta es cómo no estar seducido por las estrategias del capital, cómo no estar definitivamente atrapado en esta producción de subjetividad. ¿Qué hay? ¿A qué elementos uno puede remitirse que están en la propia constitución de uno que permitan separarse de todo esto? ¿Y qué intervención política? Porque yo podría decir que intervención como psicoanalista podría ser, pero no desde lo político, cómo rescatar a este sujeto del deseo, me sale decir, y no del consumo. Eso sí. Se me complica pensarlo. Bueno, pero las intervenciones políticas que hubo incluso en los movimientos nacionales y populares tenían un aspecto muy interesante, que era siempre hacer un análisis de la situación, incluso de la situación mundial. Por ejemplo, yo recuerdo las intervenciones de Cristina en los organismos internacionales, que ella no hablaba en términos ideológicos. Lo que les desconcertaba y les molestaba mucho no era que ella iba y decía el imperialismo una vez más, sino que hacía un análisis del cuadro de situación internacional. Y lo hacía de manera muy rigurosa. Y mostraba la red de complicidades, las formas en que ciertas complicidades eran veladas. Bueno, le llevó a decir a Obama precisamente de dónde había salido la financiación de los Freedom Fighters y cómo estaba todo eso conectado. Es decir, eso no se escuchaba. Porque esa es una manera de decir, aún estando en el gobierno, no pierdo la posibilidad de seguir analizando discursivamente la realidad, trabajándola y tratándola de pensar. Esto es lo que para mí distingue a un político de un político producido en la factoría neoliberal. Por eso no es raro que los políticos neoliberales prefieran pensar todo el tiempo en un presente absoluto y desintonizar todo y llevar todo. Lo que pasa es que, bueno, sí,
tu pregunta vuelve a remitir a las dificultades que hay entre un aparato, vamos a decir, de reproducción permanente, que no tiene ni día ni noche, ni conoce estaciones, como es el ejercicio mediático, con nuestras fórmulas, en donde tenemos que estar también adentro de los medios, porque ese es el otro tema. No se puede hacer, hay que ir a las redes, hay que ir a internet, hay que ir a Twitter, hay que ir a Instagram, hay que ir al Facebook, hay que hacer esto y dar el combate en todos los frentes, porque es, como decía Gramsci, una batalla cultural, es decir, hay que mantenerse en todas partes y no, lo que no va es ese ejercicio de sustracción, es decir, no, el medio ya es en sí mismo una contaminación, es una cosa que ya está de entrada, yo ya tengo mi discurso secuestrado. No, hay que tratar de tener como una especie de advertencia sobre lo que el medio hace con uno y a la vez tratar de jugar la propia baza, la propia posibilidad, ¿no? Porque habría como un abuso del lenguaje en lo que llamamos los medios líderes. Ahora, hay que dar la discusión, tal vez, ¿no? Pregunto, esto vos decías, la palabra y el cuerpo. Una respuesta a ese abuso del lenguaje, ¿no? Sería también poner el cuerpo, o sea, nuevos medios y territorios. Yo creo que esa es el gran desafío, generar espacios, ¿no? Generar lugares, instalar lugares de intervención, como por ejemplo estamos haciendo ahora, tratar de intervenir, tratar de generar circuitos que no estén codificados y regulados por el aparato Tinelli, la nata, etcétera, etcétera. Es decir, ver que la palabra puede pasar por otros lados. Yo no tengo ningún problema. Interrumpo con esto, pero no con las ansias de meterse en esos dispositivos, sino intervenir y que a su vez esto no sea una lateralidad, o sea, disputar otra centralidad. Claro, exactamente. Exactamente, sí. Yo en ese sentido no soy absolutamente nada contrario a todo tipo, bueno, el éxito en España de Podemos fue rápidamente interpretar que había que hacer 2 canales de YouTube y meterse en las redes, y luego meterse en La Sexta, que es un canal de derecha, pero que vio que el negocio iba bien con los chicos apareciendo y los tipos aprovecharon el espacio. No se puede ya... o sea, lo que no puede hacer un militante es creer que hay un mundo nostálgico que fue previo y que él va a recuperar. Es decir, eso no puede ser, porque eso es un fantasma, esa es una fantasía de precisamente taponar de nuevo la falta. Es decir, hay que saber perder y no identificarse con lo perdido, pero hay que saber perder. Si uno no sabe perder, no sabe vivir. Uno sabe perder, pero no se identifica con lo perdido en el sentido de que no lo quiere volver a recuperar, lo quiere pensar de otro modo, lo quiere inscribir en una nueva lógica, lo quiere hacer entrar en un modo nuevo de proceder, ¿no? A mí amigos me dicen, bueno, vos escribís a final tanto en Facebook que podías haber hecho un libro, no, pero que yo estoy contento, yo le debo al Facebook una interlocución con todos los amigos argentinos, todos los compañeros y compañeras de aquí. Bueno, Walsh decía a mano, a máquina, a mimeógrafo, Claro. porque millones de personas que necesitan ser informadas. Ahora sería Twitter, a Facebook, a Instagram, Exactamente, Snapchat, sí. YouTube. Sí, sí. ¿Otra pregunta? ¿Puedo repetir una cortita? El fenómeno de la negación en el ser humano ya me tiene muy intrigada. Porque eso de que le entraron al kirchnerismo por la plata de Baez, por la plata de Melconian afuera no los enoja. ¿Es eterna? ¿Puede un ser humano morir negando? ¿O hay algún momento en el que la realidad lo golpea? Sí, se puede morir negando. Entonces la pregunta es, ¿por qué sucede esto? Es decir, por supuesto que sí. Por supuesto, suceden cosas atroces delante de uno y uno no las ve, no las quiere ver. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué papel tienen, por ejemplo, las identificaciones en eso? ¿Qué cosa ha ocurrido en ese sujeto para estar tan alienado a una imagen que le impide ver cualquier otra cosa? Por ejemplo, en España, el Partido Popular ha sumado casos de corrupción al infinito.
va a ganar las elecciones. Y se ha producido una situación crítica desde el punto de vista del estado de bienestar que había construido en los últimos años. Pero gana igual porque para sus votantes es como el Real Madrid, como una especie de cosa que les costaría, tendrían que revisar toda su vida para votar otra cosa. O sea, los que votan otra cosa son esa pequeña franja que votó contingentemente a ese partido. Pero el votante histórico de ese partido está, como lo has dicho muy bien, en condiciones de negar todo. De decir, uno le dice, mire que hay millones de personas que se están muriendo en el mar, mire que este país bombardeó a países, mire que el presidente español en la época de Aznar alentó la guerra, mire que este país está arrodillado frente a Alemania. No, todo esto no tiene ningún... Sí. Bueno, yo me quedé pensando un poco esta cuestión de que vamos a volver, creo que es una certeza, digamos, es algo que pensemos que va a tener éxito este programa. Pero yo me quedo pensando en qué más le podemos aportar, porque se decía que no podemos llegar con el kirchnerismo, con la experiencia kirchnerista, como que habría que hacer una superación. A mí me parece que el kirchnerismo no fue una plataforma, fue un proceso que se fue dando sobre la marcha y que fue dando sus batallas, sus profundizaciones, y llegó hasta donde llegó, partiendo de una sociedad que no estaba, digamos, en condiciones de aportarle mucha estructura, ni mucha, digamos, me parece que nos vamos a encontrar con una situación similar, en donde vamos a tener una experiencia histórica que va a ser importante, así como, digamos, hablando de las diferencias, la experiencia histórica del peronismo es un bagaje, digamos, de tradición y eso, me parece que se va a dar una circunstancia similar. Entonces, ¿cuál sería el elemento, digamos, los ingredientes novedosos y enriquecedores que tendría que tener una hipotética propuesta de volver a tener el poder, digamos? ¿Qué tendríamos que darle, o sea, que aportarle? O sea, ¿se entiende? Porque yo no creo que haya, digamos, acá no hay movimientos sociales, no hay una teoría construida, hay una experiencia histórica potente, Sí, entendido, hay liderazgo. comparto su descripción. Además, hubo momentos jacobinos en el kirchnerismo muy interesantes. O sea, el kirchnerismo en muchos aspectos estuvo más a la izquierda de la sociedad argentina porque este país, sus corporaciones, vamos a decir, están todas destruidas desde hace mucho tiempo. Intentó el peronismo configurar una relación entre el Estado, el pueblo y la nación, y a partir de ahí intentaron destruir todo. Y se siguió destruyendo y destruyendo, y el kirchnerismo ya es, si lo miramos en una perspectiva más larga, un intento de reconstrucción, porque verdaderamente en el único momento en la historia desde nuestra fundación donde intentamos conjugar una estructura entre el Estado, el pueblo y la nación, que son tres términos siempre muy difíciles de anudar, fue en los gobiernos peronistas. Así que el kirchnerismo fue un intento de recomponer, pero ya partiendo de la base de que muchas instituciones estaban atravesadas por el desastre, ¿no? Así que ahí hay sí una gran cuestión. ¿Cuál es el elemento que habría que...? Yo no utilizaría para superar, porque no sabemos si se puede superar, si no fue el kirchnerismo en nuestro momento más alto. O sea, si no fue el kirchnerismo, tal vez el lugar al que pudimos llegar una vez y que lo recordaremos para siempre como lo que pudimos ser, ¿no? Pero si tuviera que estar en un terreno especulativo, le diría, sí, reconsiderar una dimensión ética que hay que volver a reintroducir en la política, que tiene más que ver tal vez con las tradiciones de izquierda, pero no de la izquierda gorila, sino la izquierda peronista, la izquierda kirchnerista, es decir, de reconsiderar que cuando utilizamos armas del enemigo, el enemigo nos ganó. Sí, pero ¿puedo decir algo? Sí. A mí me parece que somos muy culposos. A mí me parece que, digamos, y que llegan porque llegan, digamos, con un bagaje y una historia, va a ser inevitable.
O sea, y creo que la sociedad, en realidad, en términos pedestres, digamos, carretea mucho con eso, porque le importa la corrupción nuestra, no le importa en absoluto la corrupción de ellos. Entonces, tenemos que hacer foco en eso, tenemos que hacernos cargo, tenemos que pensar que realmente cuando seamos, digamos, un movimiento angelical vamos a poder estar en condiciones de... No, comparto el aspecto de tu intervención donde se caretea y, como yo intenté decirlo también, se utiliza la corrupción para velar que la propia estructura está corrupta. Ahora, yo tampoco la aceptaría, porque eso te instala en un cinismo de decir, es inevitable. Está bien, comparto, no somos almas bellas, no vamos a ser nunca angelicales, pero intentemos una lógica prudencial, un intento ético de decir, hacemos una diferencia entre esto. Es decir, no siempre por estar intentando ganar más territorio y más espacio, tengo que vender esto, porque el problema de eso es que entonces has ingresado en una lógica cínica donde se te van naturalizando ciertas cosas y al final tu diferencia con tu antagónico se vuelve, es decir, se vuelve muy débil. Como diría mi amigo Laclau, que en paz descanse, en la barrera antagónica se vuelve flotante. En vez de ser un antagonismo de verdad, hay una barrera flotante. Son más o menos igual, todos roban, ese enfrentamiento tiene acuerdos transversales, son todos socios después en otros lugares. Y de hecho, hay algo de eso. Entonces, creo que entendiendo de todas maneras lo del careteo y entendiendo muy bien lo que estás diciendo de que el fenómeno no se puede tomar del lado de la culpa, ¿no? Porque culpabilidad es decir, como dijo antes la compañera, se niegan evidencias mucho más graves y se sigue con un hotel del sur y resulta que el presidente del Banco de Nación dice que el futuro de sus hijos tiene el 87% del dinero en el exterior. Entonces, es una cosa de loco de este país. Bueno, pero yo creo que nosotros tenemos que retomar en ese aspecto una tradición ética de la izquierda, decir, bueno, no desde un purismo, ¿no? Pero decir, hay ciertos límites que debemos, por la diferencia, por mostrar que verdaderamente hay algo que nos constituye que es distinto. Decías, hablabas de perder, ¿no? Que dije, hay que saber perder. Hay que también ser buenos analistas de la derrota, o sea, hay que analizar la derrota. Bueno, ahí sí estoy de acuerdo y tu pregunta está muy bien orientada a lo que acaba de decir recién usted, ¿no? Es decir, no me gusta esos autocríticos que rápidamente inflan el lobo de la autocrítica y, primero, la crítica siempre es autocrítica, si no, no es crítica. Una verdadera crítica tiene que incluir lo que uno ha hecho, es decir, los límites de lo que uno ha hecho, ¿no? Pero yo creo que efectivamente hay que analizar la derrota, pero ese análisis debe incluir en qué mundo se produjo esa experiencia política. Porque cuando me dicen el kirchnerismo fracasó porque se basó pura y exclusivamente en un modelo extractivista, los seguidores de Toni Negri, dependió de los commodities, digo, ¿y qué cambiaba el kirchnerismo? ¿El orden mundial? ¿Iba a cambiar toda la lógica de la mitad mundial? Si cuando viene un marxista y me dice, ustedes el punto débil es que dependieron de los commodities. Sí, pero ¿y eso cómo hacíamos? Matábamos a todos los chinos, bombardeábamos a Estados Unidos y cambiábamos el orden de la economía mundial y después nosotros dejábamos de ser keynesianos y nos volvíamos industriales. Es decir, hay algunas que parecen autocríticas que no son verdaderamente autocríticas porque no analizan a mi juicio cómo es la estructura del poder contemporáneo y en qué campo se desenvolvió el kirchnerismo. Una vez que se sitúa en qué campo se desenvolvió y se ve qué tipo de obstáculos, ahí sí puedo entender
que tengamos que decir que, por ejemplo, el último tramo de la campaña, etcétera, etcétera, no creo que valga mucho la pena detenernos en eso, fue sumamente curioso al menos, ¿no? Sobre cómo fue llevado adelante, ¿no? Pero yo creo que es muy importante en esa autocrítica, que es finalmente una crítica, incluir el análisis de en qué mundo transcurrió, en qué mundo histórico jugó su partida, ¿no? Ya para terminar y agradecerles a todos y todas la presencia, la grata presencia en este inicio de este ciclo de entrevistas. Gracias, Jorge. ¿La poesía te salva? Sí, la poesía es siempre lo que nos salva a todos, pero la poesía no es el poema escrito en un libro, puede aparecer en cualquier circunstancia porque está en el habla común, está en el habla popular. La poesía es el pueblo. Hay un texto, una prosa poética con la que inicia Conjeturas sobre una izquierda lacaniana, Jorge Alemán. Desde la locura de los juncos persistentes, el río pronunciaba mi verdad. Ningún paisaje es cierto frente a la muerte. Mas el Padre viene y nada en el interior de la traición en espiral de las aguas turbias, para salvarme de los tiempos que se deleitan en las certezas prematuras, para salvar al pequeño cuerpo ensentado a una potencia ilimitada.